tratamiento urgente. Mauricio, contándonos los detalles, por favor. Sí, así es, compañeros. Nos encontramos aún en el hospital de Barrio Obrero, donde ya desde tempranas horas estamos siguiendo el caso de esta pequeña de un mes nada más, de nombre Jimena. Ella tiene un problema cardíaco y necesitaba de suma urgencia ser trasladada a una terapia intensiva, pero el problema era que no había este servicio prácticamente en ningún lugar del país. Según los médicos aquí del hospital de Barrio Obrero, ellos buscaron prácticamente en todo el país, inclusive judicializaron el caso e intentaron hacerlo a través de hospitales privados. Finalmente no consiguieron absolutamente nada y no sé si tenemos en imágenes cómo tenían que estar los familiares y los médicos bombeando aire a esta pequeña de forma manual 24 horas. No podían dormir porque si ellos dejaban de hacer esto, obviamente la pequeña hubiese fallecido. Finalmente, después de buscar mucho, encontraron un lugar en el hospital de clínicas. Ya llegó también hasta aquí la ambulancia de soporte avanzado, que es la que se va a encargar de trasladar a esta pequeña hasta este lugar. Ya ingresaron, de hecho, Roberto, los médicos a buscar a esta pequeña. Están ya adentro con una camilla especial justamente para niñas de este tamaño y de este peso. Entonces estamos esperando a que salgan también para que finalmente pueda continuar esta pequeña su tratamiento en el hospital de clínicas donde necesita esta terapia intensiva. Mauricio, aquí en este lugar, sí. Sí, ¿cuál es el inconveniente que tiene la pequeña, si podemos reiterar? Ella tiene un problema cardíaco, un soplo específicamente. Además también tiene problemas renales. Es una niña que nació ya de hecho con síndrome de Down. Entonces esto complicó aún más su situación. Ella ya estaba de hecho complicada, pero luego sufrió una pulmonía y esto fue lo que la complicó hasta el punto en que tuvo que ser internada en Barrio Obrero y en busca en este momento de una terapia intensiva. Mauri, tenemos incluso la Sí. nota del médico tratante que la hacíamos más temprano. Escuchamos, por favor. Sí. Su situación es bastante delicada. Un chico de 1 mes y 8 días con una patología de base que es un síndrome de Down, que nació con prematurez. Estuvo internado como 3 semanas en la parte de neonatos, pero se le detectó que tenía también una cardiopatía congénita y un problema renal. La parte cardíaca estaba siguiendo tratamiento en el hospital de clínica, ya le estaban instalando un tratamiento y estaba previsto hacerle una cirugía, ¿verdad? Y ahora se le sumó a este cuadro que tenía una neumonía. Y esta neumonía es lo que le descompensó totalmente, ¿verdad? Y vino ya con señales de gravedad y ahora le están manteniendo con una respiración asistida manualmente con una AMBU, ¿verdad? Medidas correctivas con hidratación, le vamos a hacer una transfusión también ahora, pero faltaría una terapia intensiva, pues es un chico de alto riesgo, ¿verdad? Evidentemente, terapia intensiva, hay demasiados pacientes graves, ¿verdad?, que necesitan de eso y van utilizando todas las unidades que se tienen, tanto en la parte pública como también en la parte privada, ¿verdad? Y se están buscando un lugar para ellos. Hablamos con la gente del hospital de clínicas que aparentemente están teniendo un lugarcito como para poder derivar a esa paciente en ese lugar. Mauricio, también estuviste hablando con familiares de esta beba. Sí, con la mamá justamente, que más temprano, la nota que hicimos con la madre fue antes de los médicos y se podía apreciar la desesperación de esta pobre madre, teniendo en cuenta que no sabía qué hacer, ya que su hija necesitaba urgentemente de esta terapia y lamentablemente no se encontraba por ningún lugar. Tenemos la nota, Roberto. Adelante. Aparte y no encontraron, me dicen, el lugar es lo que nos falta. Y además depende de eso ya nomás. Mi bebé tiene que estar sí o sí en ese lugar. Si no, voy a perderle. Porque ahora está apenas, me dicen luego. Y fueron sinceramente locos porque necesita ese. Yo ya no sé más qué hacer. ¿A dónde verificaron si es que había? ¿Vieron en IPS? ¿Vieron en los hospitales regionales aquí de Lambaré, de San Lorenzo? Y por todas partes ya movieron todos los hospitales que había, preguntaron y no encontraron, me dicen. Inclusive judicializaron, me dijeron, vieron también con hospitales privados. Sí, ya vieron todo luego y imposible, no encontraron lugar. Es difícil así. ¿Y qué te dicen los doctores que van a hacer? Obviamente van a continuar atendiendo a tu nena de forma manual, pero no puede seguir así mucho tiempo. No puede seguir así porque depende, o sea, está con eso ya nomás luego si no encuentro. Eso nomás luego me dice que está muy mal, luego está.
Bueno, por lo menos ese motivo de aflicción, Mauricio, el hecho de que no estaban encontrando un lugar para tratar a esta pequeña ya se solucionó, pero el cuadro sigue siendo grave. Así es, el cuadro sigue siendo grave. Por lo menos tendría que recuperarse la pequeña de esta afección pulmonar y esto podría de nuevo estabilizarla para que ella pueda continuar, como dijo el mismo médico, con su tratamiento en clínica, ese tratamiento sobre todo cardíaco que estaba teniendo esta pequeña. Ahora mismo, obviamente, lo importante, lo primordial y lo básico es poder salvar a esta pequeña, trasladarla a un lugar donde puedan atender sus necesidades en este momento de terapia intensiva y posterior a esto, por supuesto, ver las otras situaciones. Ahora mismo lo que se está haciendo es probablemente no podemos tener acceso a la sala de donde se encuentra esta pequeña, pero se la está probablemente entubando y preparando para el traslado hasta el hospital de clínicas. No se podía hacer esto más temprano, Roberto, teniendo en cuenta que el hospital de Barrio Obrero cuenta con una ambulancia, pero es nada más una ambulancia de traslado, no es una ambulancia de terapia intensiva como la que tenemos aquí y que llegó ya en este lugar, una ambulancia del CM de soporte avanzado donada por la Itaipú, que sí cuenta con este tipo de servicios. La ambulancia que se encontraba aquí era nada más una de las camionetas, las famosas camionetas van, que no contaba con este servicio, por lo cual era sumamente arriesgado trasladar a esta pequeña en ese vehículo. Ahora que llegó finalmente esta ambulancia del CM, esto va a poder realizarse. Bueno, Mauricio, la mamá y la beba son allí de la zona de Barrio Obrero. Son aquí de la zona de Barrio Obrero, así es. En las inmediaciones nos decía la mujer. Perfecto, Mauricio, quedamos atentos. Estábamos contando la historia de esta beba. Mauricio está en el lugar, pero ahora estamos observando el preciso momento en que ya retiran a esta niña que estaba necesitando una unidad de terapia intensiva. Escuchábamos desesperada también a la madre. Se había realizado la solicitud vía CM, vía IPS, vía forma, hasta que finalmente ahora sí, Roberto, este es el momento en que ya a través de esta ambulancia llevarán a la niña hasta el lugar donde tendrá un soporte avanzado. Exacto, con varias complicaciones, con cardiopatía, también con problemas renales, con síndrome de Down, decía el médico que la estaba tratando, y que él va a recibir una atención adecuada en el hospital de clínicas, nos decía también Mauricio más temprano. Y este es el momento en que retiran a esta pequeña del hospital de Barrio Obrero, un hospital de referencia allí en la zona. Exacto. Mauricio, contanos, por favor. Sí, muchas gracias. Entonces se está trasladando a la pequeña ya al hospital de clínicas tras ser atendida y recibida por los encargados aquí del soporte avanzado de la ambulancia del SEME. Ya finalmente esta pequeña va a emprender su viaje hacia la zona del hospital de clínicas, donde finalmente se encontró una cama de terapia para que ella pueda ser atendida. Recordemos que está aquí ya desde el día de ayer, y desde el día de ayer la están dando oxígeno a través de un bombeo manual, ya que aquí carecían de este servicio. Inclusive estuvieron buscando esta cama de terapia no solamente en los hospitales aquí del área central, sino inclusive en hospitales del área privada, y no encontraban por ningún lugar. Esto representó un problema bastante serio. Inclusive teníamos notas antes, Carolina, de cómo la madre estaba desesperada por la situación de su pequeña. Bueno, en este momento afortunadamente ya se encuentra aquí la ambulancia y ya va a trasladar a esta pequeña. Ahora, qué drama, Mauricio, encontrar un lugar en terapia intensiva, neonatología en este caso. Ayer nada más estábamos reportando lo que sucedió en Paraguarí, una recién nacida que perdió la vida por falta de una unidad de terapia intensiva. Ahora tenemos este caso y en ambos casos la impotencia también de las familias, solo que en el caso de Paraguarí un final triste. Ahora estamos hablando de una solución que se da en este momento, pero la situación, por supuesto, sigue siendo muy delicada. Esta es una ambulancia que cuenta con ese soporte avanzado. Llevarán a la beba directamente al hospital de clínicas, y a partir de ahí nuevamente tenemos que estar muy atentos porque, reitero, se trata de un cuadro bastante delicado. Vamos a escuchar lo que está mencionando en este momento la madre de esta pequeña. Ella va a vivir por esa cosa. Exacto. Bueno, mami, ahora al hospital de clínicas ya. Sí, ahí ya. ¿Estás necesitando alguna ayuda, alguna asistencia vos por parte de...? Y la verdad que sí, eso es lo que más necesito yo. Porque realmente soy así pobre, realmente no tengo nada. Eso es lo que más necesito, la ayuda de la gente. ¿Qué te dijo el doctor antes que vayan?
Me dijo que ella va a estar bien ahí ya. Por lo menos ya va a estar bien asistida con la terapia, que es importante, ¿verdad? Eso es lo más importante que ella necesita. Bueno, ahora tu bebé está siendo asistida. ¿Vos necesitas el apoyo también de tu mamá? Si es que puedes recurrir a través de nuestros medios también para pedir algo. Mi mamá me ayuda luego y mi papá, eso, mi familiar, eso, me ayudan, por suerte. Pero somos pobres realmente. Pero igual ¿Tu primer necesitamos. bebé? Sí, mi primer bebé. Bueno, muchísimas gracias. Es lo que mencionaba, esta mujer también bastante joven, de hecho, como podrás haber apreciado, Carolina, mientras ya se encuentra notablemente mejor tras estar sumamente alterada por esta situación y ya en este momento su pequeña finalmente, gracias al trabajo realizado por los médicos aquí del hospital Ahí se está de Barrio retirando. Obrero, va a ser trasladada, sí, se está trasladando en este momento, va a ser trasladada al hospital de clínicas. Correcto, tenemos que reiterar, esta ambulancia cuenta con un soporte avanzado. Hasta hace unos minutos podíamos observar, inclusive a través del material que pudiste captar y que seguimos observando en este momento, esa asistencia que estaban dando a la niña de manera manual, esperando un lugar en una unidad de terapia intensiva. Es crítica la situación cuando hablamos de salud pública, cuando hablamos de que hay una altísima demanda de estas unidades. Y ciertamente muchas veces solemos escuchar a los médicos, hacen lo posible, lo que humanamente se puede hacer, pero luego ya inclusive se tiene que recurrir a la justicia, porque siempre hay que privilegiar la vida, salvar la vida, así que muchas veces a través de la justicia se llega también a sanatorios privados. Realmente terrible las imágenes, Carolina, que pudimos captar, sumamente fuertes, inclusive nos afectó esto a David y a mí al ver cómo tenía que estar esta pequeña siendo atendida de forma manual para poder salvar su vida. Desde hace 24 horas que están haciendo esto para que ella pueda recibir oxígeno. Familiares, médicos se turnaban para esto, para que ella pueda respirar, teniendo en cuenta que carecían de este servicio aquí en el hospital de Barrio Obrero y tampoco encontraban esto en los hospitales de la zona. Inclusive ellos trataron de ver con hospitales privados, pero los hospitales privados decían que tampoco contaban con camas. Entonces realmente la situación es crítica, como dijiste, Carolina. Sí. Nada más días atrás hablamos de niños que fallecían por culpa de carecer de terapia y bueno, este es otro caso donde se da una situación extrema como esta. Correcto. ¿Pudiste conversar con algún médico, aparte de la madre a quien ya estábamos escuchando, una joven madre? ¿Qué dicen con relación al cuadro de la niña? Sí, tenemos una nota con los médicos, dos de los médicos que atendieron a esta pequeña, que explicaban que ella, bueno, aparte de su problema cardíaco del soplo que padece, también tenía otros problemas como renales y esto empeoró inclusive la situación. Tenemos nota, Carolina, si te parece. Correcto, Mauricio, te agradecemos el contacto.